Este es el Samsung Galaxy A22 5G. Cuesta 250 euros, pero podría variar según tu mercado. Y por ese precio obtienes una pantalla de 90 Hz, conectividad 5G cortesía de un chipset MediaTek Dimensity 700 y una batería de 5000 mAh. También obtienes un conector para auriculares de 3.5 mm y auriculares adecuados en la caja. También hay un cargador y un cable de 15 watts, pero no incluye un case de protección. El Galaxy A22 5G tiene un acabado gris opaco, pero la textura mate en la parte trasera se ha dicho que se siente muy bien al tacto y se resiste al menos hasta cierto punto a las manchas y huellas dactilares. La pantalla no es OLED, pero es nítida a 1080p y tiene un brillo sorprendentemente adecuado, que no se esperaba por este precio. La frecuencia de actualización de 90 Hz también es una adición bienvenida, pero lo que realmente venderá este teléfono, además del 5G en el nombre, es la batería de 5000 mAh. Las series A y M de teléfonos Galaxy de Samsung cuentan con capacidades de baterías sólidas este año, y el Galaxy A22 5G no es una excepción. Veremos qué números proporciona la batería en futuras pruebas, pero tenemos la esperanza de que tenga un rendimiento muy bueno. Luego están las cámaras. Hay 3 en la parte trasera, pero en realidad solo hay 2 que vale la pena mencionar: la cámara principal de 48 megapíxeles y la ultra ancha de 5 megapíxeles. Tendremos más información sobre sus cámaras, duración de la batería y el rendimiento conforme se hagan más pruebas oficiales a este equipo, así que estar atentos a nuestro canal.